Buenas tardes, nuestro grupo está compuesto por Con William Orozco. Silvio Pereira, el alcalde. y Evelio Álvarez. Vamos a hablar acerca de los ejercicios puestos en la plataforma. Bueno, este es el algoritmo del recorrido más corto. Consiste en identificar el valor que tiene, un valor de distancia que tiene cada arista. Vamos a hallar el camino más corto que hay del vértice A al vértice C. Teniendo en cuenta que cada arista tiene su valor, vamos a calcular cuál es el recorrido más corto que hay para hallar. Armamos nuestra multilista con base al grafo que tenemos hecho. Tenemos que del vértice A está unido al vértice B, está unido al vértice C y está unido al vértice D. El vértice B está unido al vértice A y al vértice C. El vértice C está unido del vértice A al B y al D. Y el D tenemos que estar unido al vértice A y al vértice C. Como nos piden hallar el recorrido más corto que hay entre A y C, empezamos con, nos ubicamos en el primer vértice que es el origen A y vamos a hacer el recorrido. Tenemos que de A llega al vértice B, que corresponde a un valor de 8 que hay de A a B. De B nos ubicamos a la lista principal y vemos que ya recorre el vértice A, entonces vamos a recorrer el vértice C. Vamos que va de B a C y tenemos para un total de 14 puntos. Como ya terminó de recorrer todos los términos de la lista B, pues en la lista A pues avanzaría hacia el siguiente vértice. Vemos que él terminará cuando o encuentra el valor o cuando en la lista principal ya no hayan términos con que avanzar. Vemos que después de B viene el término de la arista C. Vemos que hay un valor de A a C que corresponde a 15. Como ya hallamos el valor, él va a avanzar al valor siguiente. Entonces llegamos de A al vértice D, que sería este, corresponde a un valor de 5. Del vértice D nos ubicamos en el D, aquí el principal. Vemos que ya recorrió A y llegamos al vértice C, que corresponde a un valor de 4. Y tenemos que el total sería un valor de 9. Analizando los tres valores recorridos, vemos que el camino más corto corresponde al recorrido entre el A, D y C. Como dato curioso, pues observamos que no necesariamente un camino más corto corresponde a donde haya recorrido menos vértices. Como vemos, para hallar de A a C recorrimos 3 vértices para un valor de 9, pero por lo menos en este recorrido vemos que hay una sola arista, pero tiene un valor muy alto. Entonces no necesariamente el hecho de recorrer menos vértices nos va a decir que un camino es más corto. Bueno, en este método visitado inicializamos nodo Q en la cabeza. Entonces, mientras que Q sea diferente de nulo, preguntamos si Q.info es igual a la referencia. Si, si es igual a la referencia, Q.visit pasa a ser verdadero. También utilizamos un auxiliar P igual Q.abajo y aquí preguntamos, mientras que P sea diferente de nulo, preguntamos si P.info es igual a referencia, P.visit pasa a ser verdadero. Bueno, en la parte de abajo está P igual P.abajo. Esto se va a dejar este proceso se detiene cuando P pasa a ser verdadero. Ahí pasa a Q igual punto, a Q igual punto Q siguiente. Bueno, en este método reset visitado inicializamos nodo en Q igual a la cabeza. Pasamos al ciclo mientras que, y aquí decimos si Q es diferente a nulo, Q.visit es igual a falso.
usamos un auxiliar nodo 2 donde P es igual a Q punto abajo y pasamos el ciclo, mientras que aquí preguntamos si P es diferente de nulo, P punto bici es igual a falso. Entonces a P le asigna P punto abajo. Cuando este ciclo sea verdadero, Q es igual a Q punto siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Silvio Pereira y a mí me tocó explicar el recorrido en anchura. Inicialmente en este método creamos una variable tipo entero llamada iteraciones inicializada en 1. Luego en la línea 299 creamos un apuntador tipo nodo llamado Q en la cabeza. En la línea 300 creamos una cadena tipo string llamada str e inicializada en blanco. Luego realizamos un si en el cual preguntamos si Q es diferente de nulo. Llegado el caso que Q sea diferente de nulo, entonces se entra en la condición realizando el ciclo mientras, donde preguntamos si las iteraciones son menores o iguales al número del vértice. Si las iteraciones son menores del número de vértices, entonces entramos a este ciclo y a iteraciones le sumamos 1. Luego, en la línea 304, anexamos lo que tenemos en q.info en la cadena. En el método de visitado le enviamos por parámetro lo que tenemos en q y en el ítem de visitado pasará a verdadero. Luego creamos un apuntador nodo 2 llamado P que va a apuntar a lo que tiene Q punto abajo. Luego de que el apuntador ya esté referenciado a Q punto abajo, entramos en la condición del mientras, donde le preguntamos si P es diferente de nulo. Si P es diferente de nulo, le preguntamos entonces si en la cola está esta misma información y si en visitado está verdadero. Si todo esto se cumple, él no va a ingresar. Llegado al caso que no se encuentre y que visitado sea falso, él va a insertar esta información en la cola. Luego de haber realizado esta fase, pasamos a que P lo pase a P punto abajo para así verificar la siguiente información. Así hasta que P sea diferente de nulo. Okay. En esta parte de la línea 313 preguntamos si la cola es diferente de vacío. Si la cola es diferente de vacío, al nodo Q le vamos a asignar lo que se encuentra en cabeza. Esto para hacer el debido procedimiento del recorrido en anchura y así seguir con el siguiente nodo a buscar. Luego, cumplido todo este ciclo, cuando ya Q sea igual a nulo, él va a resetear todos los ítems de visitado de todos los nodos y estaremos mostrando el recorrido de anchura en str. Ahora procedemos a ejecutar el proceso de recorrido en anchura. Aquí nos muestra
el recorrido en total de anchura. Bueno, acá le voy a presentar el recorrido en profundidad. Acá comenzamos una variable interacción en 1. Esta variable interacción de tipo entera nos va a servir para el ciclo siguiente. Creamos una variable de tipo nodo Q con el valor de la cabecera y una variable string con el valor de un espacio, simplemente para inicializarlo. En este creamos una condición Q, una condición que dice que si Q es diferente de nulo. Eso lo hacemos para validar que el grafo así sea tiene un vértice, que sería la cabecera. Luego, si entra la condición, hay un mientras que será el número de vértices por 2. Esto es que las interacciones que va a hacer el recorrido en profundidad tienen que ser el doble del número de vértices. Acá creamos luego un switch que nos servirá para salir de un ciclo más adelante. Acá subimos a la interacción 1 más. Eso significa que ya como hicimos el ciclo una vez, el contador aumentará para llevar el registro de las interacciones. Continuamos con un condicional. ¿Qué sirve ese condicional? Ese condicional nos sirve para mostrar para validar lo que vamos a mostrar en la cadena, que sería el recorrido en profundidad. Acá si el nodo, el atributo visitado del nodo Q, es verdadero, o sea que ya fue visitado, él no me va a concatenar a la variable tipo cadena la información. Solo me va a concatenar a la variable información aquellos nodos que no han sido visitados en el proceso. Aparte, si tampoco ha sido visitado la pila recorrido en profundidad, se le insertará q.inf. Esto dentro del proceso de recorrido en profundidad utilizamos rprofundidad, que es un objeto de la clase tipo cola. Esto se encuentra en la parte superior del método acá de tipo cola, creamos un objeto ranchura, de la parte de pilas creamos un objeto rprofundidad. Bueno, continuando. Bueno, y usamos un método visitado explicado anteriormente, en el cual a q.info mandamos el valor por parámetro para que ese nodo ya se encuentre visitado y no vuelven a ingresar al condicional ni se vuelva a anidar en la cadena donde vamos a mostrar el recorrido. Luego del condicional, si se cumple y entra o definitivamente no pasa, se crea un nodo tipo 2 de valor, una variable de tipo nodo 2 p, y le asignamos q punto abajo, que serían los vértices adyacentes. Luego hacemos esto, creamos un mientras que se va a realizar mientras p sea diferente de nulo y switch sea igual a 0. Entonces acá nos dice si p es diferente de visitado a q, le asignamos el valor del nodo, o sea, del nodo de la lista principal, que tenga el mismo valor del vértice adyacente al valor que tenía anteriormente q. Switch le agregamos 1 y por ende se va a salir del ciclo. Si él por lo menos ya fue visitado, cual sea la condición, él ya haya sido visitado, él ya no va a pasar a ese, sino que va a pasar al de abajo, y así sucesivamente hasta que él tenga todos los valores de los vértices adyacentes de ese nodo. Continuando, acá hay un condicional, si p es diferente de nulo. Bueno, eso sirve
por si hay dentro del, por lo menos tengamos un ejemplo que dentro del grafo haya algún vértice que sea inaccesible, ya que no tiene aristas de entrada, sino solo de salida. Entonces eso nos va a ayudar a que ese nodo también pueda ser visualizado, y se está más adelante. Aquí encontramos que al recorrido profundidad se eliminará al final, o sea, la cola se eliminará el que está en la parte superior. Esto con la condición de que si por ejemplo llegamos al final del recorrido y ya hicimos todo el recorrido, él eliminará ese y continuaremos con el que está anterior a ese. Acá hay un condicional de R profundidad. Si la lista está vacía, eso es para validar lo que le había dicho de que si un vértice está independiente y no tiene un vértice de entrada, ninguna arista de entrada, sino solo de salida. A Q le vamos a asignar buscar. Bueno, acá le vamos a asignar a Q lo que se encuentra, a buscar R profundidad, que sería el último vértice al cual se le hizo el recorrido. Bueno, si no se cumple la condición, se dará lo que le expliqué anteriormente, de que se le asigna a Q se le asigna cat y se busca el nodo que nos haya mostrado. Bueno, después de esto se volvería a hacer el ciclo. Se volvería a hacer el ciclo hasta que se cumple el número de interacciones y se muestre totalmente el recorrido en anchura. Luego que termina el proceso se hace un reset visitado. ¿Eso qué significa reset visitado? Ese reset visitado nos va a hacer que todas las variables que hemos asignado como visitadas las pongo otra vez en falso, por si volvemos a realizar el método no nos vaya a salir ningún error de que todas han sido visitadas, sino que se muestre directamente. Acá ejecutaremos el proceso. Hacemos un grafo sencillo. Crear vértice. Ejecutamos. Creamos otro vértice B. Y por último un C. Creamos las aristas. Aquí serían, vamos a crear una con A con C, A con B, y no menos C con B. Si ejecutamos recorrido en profundidad, nos muestra ACB. Bueno, con esto termina el método recorrido en profundidad.